Y vamos porque el Ejecutivo y el Congreso se está poniendo de acuerdo en la reforma política. Vamos a ver qué pasa con respecto a este tema. Por eso tenemos en estudio al congresista Víctor Andrés García Belaúnde para poder conversar este tema importantísimo que es la reforma política, que por esta crisis institucional que seguimos viviendo, lamentablemente a veces se deja de lado en el debate y también parece que Rosa Bartra lo deja de lado también en su despacho. ¿Cómo está, congresista? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas su posición con respecto a la reforma política. Mire, yo creo que la reforma política la estamos buscando desde casi desde que se aprobó la Constitución en el año 93. Es una Constitución que no era necesaria, que se aprobó porque Fujimori quiso plantearla, y las personas que quieren plantear una Constitución o una reforma de gran envergadura son o porque sales de una crisis o porque quieres entrar a un gobierno largo. Y eso es lo que ha pasado con la Constitución del año 93. La del 79 fue salir de una crisis y convocar elecciones. Esta fue al revés, es quedarte en el poder, la del 93. Así que siempre hemos querido cambiarla, pero no se ha podido porque ha faltado consenso. Y ahora, después de 28 años o 27 años, qué sé yo, que han pasado, cada día el consenso es más difícil porque hay muchas fuerzas políticas. Hoy día hay 12 bancadas o 11 en el Congreso, antes había 4 o 5. En fin, es complicado el consenso. Pero además, el gobierno insiste en cambiar las cosas, en cambiar la reforma política, hacer una reforma política. Pero la reforma política, ¿para qué cosa es? Eso es lo que le pregunto yo al gobierno y se lo hemos preguntado varias veces. ¿Para qué cosa es? ¿Para fortalecer el Congreso? ¿Para fortalecer el Poder Ejecutivo? ¿Para qué ellos quieren cambiar? Tanta iniciativa y tanta desesperación por cambiar las cosas. ¿Para dejar de despojarse de su poder, de algún poder que tienen? ¿O para despojarle el poder al Congreso? Evidentemente es para quitarle poder al Congreso, más de lo poco que ya tiene, porque ya la Constitución del 93 era presidencialista, y la Constitución del año 93 le quita poderes al Congreso que le había dado la del 79. Entonces, la Constitución la han hecho a la medida de un gobierno autocrático del 93. O sea, han fortalecido la figura presidencial. Por lo tanto, lo que se trata ahora es de quitarle más poderes todavía al Congreso para que el Congreso sea una dama de compañías del Poder Ejecutivo. Eso es lo que quieren. Bueno, perfecto, pues manden los proyectos, vamos a estudiarlos, pero no significa que vamos a aprobarlos como ellos quieren, de ninguna manera. Algo que no entendí es por qué una comisión creada por el gobierno plantea la bicameralidad cuando eso no se va a poder someter. ¿Por qué la misma comisión ataca lo que ellos están... Bueno, el gobierno no es un gobierno con objetivos claros, ¿no es cierto? Entonces ellos, la comisión que fue creada por el gobierno y trabajó en el Palacio de Gobierno, con todas las facilidades, la logística que le dio el gobierno, pues ha hecho gran parte de lo que el gobierno quiere. Pero también ha tenido algún tipo de criterio para poder plantear la bicameralidad, pero al final el gobierno no la ha enviado, no ha planteado la reforma bicameral, que creo que es fundamental. Claro. Pero yo creo que hay que tratarla porque la bicameralidad es la pieza fundamental en un poder que necesita equilibrio por dentro también. O sea, no es que el Estado necesita equilibrio entre los poderes, sino que además el mismo poder legislativo necesita dentro de sí un propio equilibrio que la dan las dos cámaras y que hoy día no lo tiene. Entonces, yo creo que hay que ver la manera de hacer una buena reforma, pero claro, es complicado. Además, la reforma política, ¿para qué se hace? ¿Qué solución se quiere dar? ¿De qué va a servir la reforma política? ¿Va a servir para evitar la inseguridad ciudadana? ¿Va a servir para mejorar las condiciones económicas? ¿Va a servir para dar más trabajo? Hay 1.800.000 personas sin trabajo en el Perú. ¿Va a servir para, digamos, una reforma laboral, una reforma social, una reforma del agro, una reforma tributaria? ¿Para qué? Eso, ¿cómo afecta al peruano? Exacto, ¿cómo afecta al peruano? Yo creo que la crisis no se soluciona con eso. Sí. Y la corrupción no la va a solucionar una reforma. La corrupción se ha generalizado en el Perú, siempre ha existido, pero ha producido una metástasis. Y esa metástasis que se ha producido es básicamente porque las condiciones económicas de la Constitución actual
se ha desprendido de muchas funciones y se las ha delegado a la actividad privada. O sea, hoy día el Estado no hace aeropuertos, no hace puertos, no hace carreteras, la salud está en parte privatizada, se quiere privatizar hasta las cárceles, hasta los colegios, en fin, hay hoy día más colegios privados que públicos, en fin, hoy día el Estado está casi de espectador, sí. Ya ha cedido todo a la actividad privada. Pero la actividad privada que ha hecho para ganar negocios, concesiones, carreteras, ha coimeado. O sea, la coima la ha generalizado la actividad privada porque los organismos de control no funcionan. La Contraloría funciona parcialmente y todos los organismos que se crearon para controlar a los servicios públicos concesionados no funcionan. Socitel, Ocitran, no funcionan. Vamos a ver lo que dijo Salvador del Solar con respecto a este consenso para darle paso al debate de la reforma política y volvemos para ver las opiniones del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Se ha destacado mucho el ánimo de generar consensos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Destacaron la respuesta inmediata del Congreso para el diálogo frente a la importancia de la reforma política. Un segundo consenso es que esta reforma debe acometerse con prontitud, con cuidado, por supuesto, sin hacer las cosas corriendo, no con rapidez necesariamente, pero sí con prontitud y por lo tanto con priorización. El primer ministro Salvador del Solar resaltó el consenso alcanzado con los voceros de las bancadas parlamentarias en medio de una junta a fin de aprobar los proyectos presentados por el Ejecutivo. Y creemos que podemos seguir trabajando juntos, Ejecutivo y Legislativo, para atender un problema fundamental que nuestro país tiene que resolver de cara al Bicentenario, como es que el de ofrecer una reforma política que nos permita tener partidos fortalecidos, financiamientos claros y una mayor participación ciudadana. En la reunión también asistieron el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Del Solar indicó que la reforma política es una necesidad que debe ser aprobada muy pronto. Además, reiteró que el Ejecutivo ve con prioridad estos proyectos de ley para el Perú con miras al Bicentenario. Congresista, el gobierno ha sido siempre muy diligente para hablar sobre todos los temas judiciales de Alan García, de Ollanta-Humala, en todos estos casos de corrupción, pero no en el caso de Susana Villarán. Bueno, es que lo que hemos dicho antes nosotros, ante todo yo quiero felicitar al gobierno por la reunión, creo que ha sido muy provechosa. Vamos a ver si seguimos en este buen entendimiento, ¿no? Volviendo a la pregunta, es que había un enfoque y un combate a la corrupción sesgado, definitivamente sesgado. Mire, yo le cuento un caso. El 4 de enero del 2017 se instaló la Comisión Lavajato. Yo planteé que se incluya en la investigación a los peajes, OAS y Odebrecht. Nadie sabía nada. Es que ese es el tema. Nadie sabía nada. Esto ha sido enero 17. En mayo salen las primeras noticias en el Brasil de las coimas y a finales de mayo la procuradora Ampuero hace la primera denuncia, 6 meses después. Y la Fiscalía tampoco se enteró. En septiembre de 2017 invitamos a Castro, a Prado, a Susana Villarán, a Nel Tausen a la comisión y empiezan a declarar una serie de cosas que eran mentiras. Mintieron a la comisión. Bueno, y la Fiscalía tampoco se daba por aludida. Recién ahora, últimamente, se ha puesto un poco las pilas y ante la confesión de los hechos tan claros, Susana Villarán ha confesado, bueno, y recién ahora le han dado prisión preventiva. ¿Por qué no lo han hecho antes? Han tenido 2 años y medio. Yo hice la denuncia a la Comisión de Constitución, a la Comisión de Lavajato. Yo la hice, ahí están las actas. Yo la hice. ¿Cuál es su posición con respecto a los peajes otorgados a OAS y Odebrecht? Todo lo que tiene origen ilegal, corrupto, tiene que ser modificado. ¿Y qué hacemos con las obras que hicieron acá Odebrecht? A ver, ¿qué han hecho las obras? A ver, ¿qué obras han hecho? La interoceánica. Bueno, administrarlas y pagarlas con la propia administración, o sea, intervenirlas, embargarlas, que el Estado las administre o alquile servicios de administración, que también se puede hacer, y se van a pagar solas. Porque hay que recordar que el peaje
se ha vendido en 2 años en 1.500 millones de dólares. Cuando ellos han invertido 300, o sea, ganancia de 1.000 y pico millones de dólares en 2 años. Tercero, o sea, ni la droga da tonto. La empresa que ahora tiene la administración de los peajes va a decir, a mí también me engañaron, señor. Bueno, ese es un problema de ellos, porque los franceses sabían. O sea, cuando los franceses han comprado, se supone que hayan comprado, porque no se sabe con exactitud, parecería que sí, y hay que ver el contrato, cuáles son las cláusulas del contrato de esa transferencia, pero ellos cuando han comprado ya había surgido el escándalo. Ellos han comprado un problema. Y estoy seguro que como no franceses han tenido cláusulas que los protegen de estos problemas, estoy seguro. Y en el caso de Odebrecht también, Odebrecht ha vendido el 50%, no ha vendido todo. Se ha quedado con el resto, 25, 30% restante se ha quedado Odebrecht. Y Odebrecht lo ha vendido en 450 millones de dólares a un fondo brasilero donde participan empresas brasileras y probablemente también Odebrecht, un fondo brasilero canadiense. ¿Y cuánto ha invertido? 80, 100 millones y ha levantado 450 por la mitad del negocio. Y ya Marcelo Odebrecht estaba preso en Brasil. O sea, no me digas que han comprado negocios saneados. No es así. Así que yo creo que se puede perfectamente bien anular, intervenir, recuperar los peajes, ponerlos a precios adecuados y pagar las deudas que haya que pagar. Por supuesto que sí. Correcto. Y para terminar, ya estamos entrando a junio, se vienen los juegos, las negociaciones, las conversaciones para presidir la mesa directiva del Congreso. ¿Está de candidato? ¿Todavía no está de candidato? ¿Eso se ve en julio, junio? No. Primero, son campañas muy cortas de una semana, de 7 días. Y yo soy parte de una bancada muy pequeña. Así que yo, con los votos que tengo, no puedo llegar ni a la esquina, ¿no? Valentín Paniagua no tenía los votos y al final fue elegido presidente del Congreso. Claro, es que al no representar una fuerza tan potente políticamente, es más bien una persona que concerta, ¿no? Yo solamente puedo decir que para mí sería un honor presidir el Congreso porque hace 5 periodos que estoy allí y por supuesto que tengo un cariño especial por el Congreso y creo en la institución parlamentaria como tal y siempre la he defendido a pesar de todos los problemas y deficiencias que tiene, pero yo no puedo hacer nada solo. Si hay algún tipo de consenso, bueno, yo encantado en escuchar, pero es todo lo que puedo hacer. Daniel Salaverry va a querer nuevamente. Sí, también tiene todo el derecho. Creo que últimamente se ha desanimado, por lo que lo escuché ayer o antes de ayer. Creo que ha hecho una buena labor, pero en fin, todos, en teoría todos pueden. Vamos a ver, bueno, que sea lo mejor para nuestro Parlamento. Bueno, muchísimas gracias, congresista Víctor Andrés García Belaunde.